Señor les bendiga, amados hermanos, siervos y siervas del Señor. En esta oportunidad quiero continuar con el tema del pecado. Había dicho que iba a hablar acerca de los tipos de pecados y es importante que estudiemos los tipos de pecados que el hombre puede cometer contra Dios. Aunque ya sabemos que los pecados se cometen contra Dios, también los pecados pueden afectar alguna área de nuestra vida o también nuestra sociedad. No pretendo con este estudio ejemplificar todos y cada uno de los pecados que existen, porque son tantos que no sería posible ponerlos todos sin que me faltara alguno. Así que a continuación veremos nada más cómo se podrían clasificar, como para dividirlos en algún tipo de clasificación. En primer lugar, quiero hablar acerca de los pecados morales. Número 1, el incesto. Dios ordena al ser humano a no tener relaciones sexuales con mujer u hombre que sea pariente cercano. Por ejemplo, los padres, los padrastros o las madrastras, los hermanos, los medio hermanos, los nietos, los tíos políticos, las nueras y yernos, cuñados y cuñadas y sobrinos. Vamos a leer en Levítico 18:6, ningún varón se allegue a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez, ahí pues vimos primero que no se va a acostar con su mamá ni tampoco con su madrastra. Verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá, ya sea hermana completa o media hermana, nada. No se puede, está prohibido. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, o sea, sus nietos, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, o sea, media hermana, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, o sea, la tía es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente de tu madre es, la hermana de la madre, o sea, es tía también. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, o sea, no llegarás a su esposa, no se va a meter con la esposa de su tío, es esposa del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, esposa es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, o sea, es la cuñada. Ahí se explica todo, ¿verdad? Con quienes no puede tener relaciones sexuales. Ese es el incesto, ¿verdad? Tener relaciones sexuales con parientes cercanos. Número 2, no tomar a una mujer juntamente con la hija de ella, convirtiéndolas a las dos en sus mujeres. Levítico 18:17 dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. Bueno, hay hombres que tal vez conocieron una mujer, pues la mujer ya con hijos, y ellos pues hacen matrimonio o se juntan nada más, ya sea que se casen o no, eso da igual. Pero el asunto es que cuando la hija de esta mujer crece, el hombre le pone la mirada a la hija de su mujer y también se acuesta con ella. Eso no le agrada al Señor, eso es pecado, ¿verdad? O al revés, yo una vez conocí el testimonio ahí de unos vecinos de que la muchacha pues tenía a su marido ahí y resulta que la mamá se lo quitó. La mamá le quitó el marido a la muchacha. Entonces, bueno, se dan esas cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios, que son pecaminosas, son pecados morales, feos. Imagínese usted los pleitos que pueden haber ahí, ¿verdad? En las familias con solo estos dos primeros tipos de pecados, el incesto o este pecado que aunque no es pariente de él, pero es la hija de su mujer. Entonces son pecados terribles, eso genera líos, contiendas, enemistades. Hay gente que hasta se ha matado por esas cosas, unos con otros. Entonces eso no le agrada al Señor. Pecados morales. Un tercer pecado moral sería no tomar
a una mujer juntamente con su hermana, convirtiéndolas también en rivales. Levíticos 18:18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Pues esto también se ve, ¿verdad? Bastante, y es que es común a veces que tal vez una persona pues tiene su esposa o una mujer tiene su esposo y viene a vivir la hermana de la esposa a la casa y ahí se da el problema, ¿verdad? Se terminan los hombres a veces acostando con sus propias cuñadas. Hay cuñadas que le han robado el marido a su hermana y se lo han llevado. Yo conocí una mujer que llegó a la iglesia, ella una mujer amargada porque su esposo la había abandonado, se había ido con su hermana menor. Entonces era terrible, y después el hombre quería llegar allá de vez en cuando a acostarse con ella, y a la que fue su esposa la quería tener diamante y él estar viviendo con la hermana menor de ella. Esas cosas son horribles y se dan bastante. Al Señor no le agrada eso. Dice también otro pecado moral: no tener relaciones sexuales con la mujer del prójimo, contaminándose con ella. Levíticos 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la esposa de tu prójimo, contaminándote con ella. También sabemos eso, que se da mucho. Yo creo que de todos los que hemos visto hasta ahora, el más común es que un hombre va y se acuesta con la mujer de su vecino, o con la mujer de su compañero de trabajo, ¿verdad? O con la mujer de su amigo, o aunque no lo conozca, con la mujer de otro. Sabiendo que la mujer está casada, se acuesta con la mujer de otro, ya sea que lo conozca o no. Esa es una de las cosas que también suceden, perversidades que suceden y que Dios no las deja pasar por alto. También otro pecado moral horrible, creo que es el más horrible de todos y que es muy común ahora, también tristemente muy común, es no tener relaciones homosexuales, o sea, con personas del mismo sexo. Está prohibido por Dios, es abominación ser homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, lo que quiera, como le quieran poner el nombre. Si se acuesta con alguien de su mismo sexo, es pecado, abominación delante de Dios. Levíticos 18:22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Otro pecado moral terrible es el ser afeminado, o como se le denomina ahora, metrosexual. Son los homosexuales, esos, ¿verdad? Los afeminados o los metrosexuales, son los homosexuales que todavía no han declarado públicamente su homosexualismo, todavía no han caído en el pecado de acostarse con alguien de su mismo sexo, pero tienen el deseo de hacerlo tarde o temprano. Son a esos homosexuales a los que la misma comunidad gay les dice que están todavía dentro del closet, que necesitan salir del closet, o sea, que necesitan ir y tener una pareja del mismo sexo y ya declararse homosexuales, porque hay muchos que quieren y les gusta alguien del mismo sexo, pero tienen temor, y por ese temor a lo que sea, puede ser temor a su familia, puede ser temor al rechazo, lo que sea, ellos tratan de tener una vida como que no son homosexuales, cuando por dentro se mueren de ganas de ir y acostarse con alguien de su mismo sexo. Eso también es pecado, porque tarde o temprano salen del closet. Tarde o temprano salen del closet. Pues primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ve que hasta la misma Biblia hace una diferencia entre un afeminado y un homosexual. El homosexual es el que ya está abiertamente y tiene relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. El afeminado todavía no, pero está pronto a hacerlo. Otro punto acá, otro pecado moral sería no tener relaciones con animales. Está prohibido por Dios porque es perversión o depravación. Levíticos 18:23 dicen, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es depravación. Aunque a usted le suene esto súper, ultra, recontra, mega horrible, pues si está escrito en la Biblia es porque sucedía en aquel tiempo y Dios quería que su pueblo no hiciera esas cosas que hacían otros pueblos, pues también sucede ahora.
También sucede, yo me acuerdo cuando era niño, escuchaba yo gente que hablaba de que en su pueblo habían visto a alguien que tenía relaciones con animales. Pues yo creía que solo la gente que estaba tal vez mal de la cabeza, los locos, pues que les dice uno popularmente en Honduras, podían hacer esas cosas, pero no solo la gente que está loca, hay gente que está endemoniada, porque para irse a acostar con una vaca, con un perro, no sé con qué, porque hay mujeres que se ponen delante de perros, tener relaciones con un animal es que está endemoniada la persona. Para poder hacer eso está endemoniado, al igual que el que tiene relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo. Son cosas tan horribles que hay que estar endemoniado para hacer eso. Bueno, otro pecado moral, vea usted qué pecados horribles, es la fornicación. La fornicación es mantener relaciones sexuales sin haberse casado. 1 Corintios 6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dios me libre. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Huid, dice el verso 18, de la fornicación. Así como José huyó de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometiere, fuera del cuerpo está. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los pecados sexuales son terribles porque es contra el mismo cuerpo de uno. Aquí la fornicación abarca casi todos los tipos de prácticas sexuales prohibidas. Se va contra el propio cuerpo. Es un pecado terrible. El adulterio es tener relaciones con una mujer que no es su esposa. Ese sería otro pecado inmoral. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Mateo 5:28. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, acostarse con la mujer del prójimo o codiciarla y desearla, estar diciendo, ay, quiero acostarme con la mujer de mi vecino, ya adulteró con ella en su corazón. Si usted le está lujuriando la mujer a su compañero de trabajo o lo que sea, pues ya adulteró. Esos son pecados también morales delante del Señor. La lascivia es otro pecado moral. La lascivia es libertinaje sexual. Significa estar propenso a los apetitos y deleites carnales. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Efesios 4:19, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. O sea, la lascivia es aquel pecado que lo va a llevar a hacer cosas horribles. Una persona lasciviosa, aquella persona que se lleva pensando en sexo y se lleva pensando en cosas extrañas ahí, ¿entiendes? Esas son la gente lasciviosa. La gente lasciviosa son aquellos hombres que sueñan, ay, quisiera yo tener 2 mujeres al mismo tiempo, ¿entiendes? Cosas así de ese tipo que no le gustan a Dios, o tener relaciones sexuales en lugares públicos, no sé, esas cosas que son sucias, pues, que salen de lo normal. Esa es la lascivia. La inmundicia es otro pecado moral, que es toda suciedad, impureza y deshonestidad. Aquí pueden caer otros pecados como ser las orgías y la inmundicia, ¿verdad? Ya querer participar en sesiones grupales de sexo, ¿verdad? La masturbación, el Kama Sutra, el travestismo. El travestismo, hay gente que se siente sexualmente bien si usa las prendas de alguien del sexo opuesto. Sadomasoquismo, que le gusta que les peguen o pegar, ¿verdad? Cuando están en las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Son cosas terribles, ¿verdad? Esos son los pecados morales. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 1 Tesalonicenses 4:7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esos eran los pecados que habíamos visto inmorales. Ya vimos que feos, horribles.
a veces se dan en las iglesias. Es triste porque si es feo que se dé en el mundo. Imagínense cuando a veces se den en las iglesias que una persona va y se acuesta con la esposa de su hermano en Cristo, o una mujer se acuesta con el esposo de su hermana en Cristo. Cosas horribles. Pero bueno, esas cosas, si se arrepiente la gente, Dios las perdona. Yo no estoy condenando a nadie. Dios puede perdonar, restaurar y cambiar a las personas que caen en estos pecados siempre y cuando se arrepientan. Dios puede restaurar. Triste es para los que no se dejan restaurar porque les gusta el pecado. Hay gente que no quiere ser restaurada porque se siente bien pecando. Bueno, hay pecados contra el cuerpo, ¿verdad? Pues vimos los pecados morales, pecados contra el cuerpo. Pues los pecados morales entrarían también dentro de esto, como ser la fornicación y el adulterio. ¿Por qué decimos de que dañan el cuerpo? Es por las consecuencias. Ya vamos a ver. Anteriormente solo hablamos ¿verdad? Del pecado moral, de los daños que podían hacerle a otras personas. Pero ahora vamos a ver el pecado, cómo puede también dañarle a usted, ¿verdad? No solo dañar a las personas o a la sociedad, sino dañarse usted. Los pecados contra el cuerpo, la fornicación, el adulterio, son pecados en los que se peca contra el propio cuerpo, porque por eso vienen las enfermedades de transmisión sexual conocidas como ETS, los problemas del embarazo que provocan que nazcan niños con malformaciones genéticas, etcétera. Mire, las enfermedades de transmisión sexual son tremendas porque hacen que mucha gente pierda la capacidad de reproducirse, quedan estériles, o hacen de que si se embarazan, pues los niños nazcan enfermos. Entre otras cosas, pueden llevar a la muerte también a la persona. 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación, todo pecado que el hombre cometiere fuera del cuerpo está, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, sí, porque va a dañar su propio cuerpo. ¿Ya? A continuación vamos a ver algunas enfermedades de transmisión sexual y los riesgos. Por ejemplo, la clamidia. Esta infección no tiene síntomas y provoca esterilidad en la mujer. Mire, hay gente que se pregunta, ay, ¿por qué yo no puedo tener hijos? Porque, bueno, de repente fue una persona que tuvo un novio, se acostó con él, tuvo otro, se acostó con el otro, tuvo otro, se acostó con el otro, y ahí conoció al hombre con el que se casó. Pues quizás uno de esos novios anteriores la contaminó o la contagió con esta enfermedad venérea, ¿verdad? O de transmisión sexual, como es la clamidia, y por eso ahora ya no puede tener hijos, por esa enfermedad venérea. Bueno, otra enfermedad es enfermedad inflamatoria pélvica. Está relacionada con la clamidia y con la gonorrea y también puede provocar esterilidad en la mujer. La gonorrea puede infectar varias partes del cuerpo del hombre y la mujer y puede provocar esterilidad también en las mujeres. Mire cuántas enfermedades provocan esterilidad en la mujer: la clamidia, la enfermedad inflamatoria pélvica, la gonorrea. Ahora, el chancro es una lesión en los genitales que provoca dolor. Imagínense otra enfermedad. El herpes genital produce una llaga en los genitales y no tiene cura, aunque hay tratamiento para reducir los síntomas. Imagínense andar con herpes en los genitales, tremendo. La sífilis, aunque es fácil de curar en las primeras fases, si no se trata puede causar la muerte. Mucha gente en el pasado que no existían las curas para esta enfermedad, pues se morían. De sífilis mató mucha gente y todavía mata gente. La tricomoniasis, si no se trata, puede aumentar el riesgo en la persona de contraer VIH. En las mujeres embarazadas puede provocar que tengan bebés con poco peso o prematuros. A veces hay mujeres que tienen sus niños prematuros, cosas así. No digo que siempre, pero en algunos casos será porque tienen esta enfermedad. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente, afecta al hombre y la mujer. Si no se trata, puede provocar cáncer en la zona genital. Imagínense, puede provocar cáncer el VPH. Y está el SIDA, que es la enfermedad sexual más peligrosa, no tiene cura. Y después de pocos años de haber sido contagiada la persona, se puede morir. Bueno, ese es un pecado contra el cuerpo, ¿verdad? La fornicación y el adulterio traen esas enfermedades y consecuencias hasta para los niños que nacen, ¿verdad?, a través de mujeres que tienen estas enfermedades. Las borracheras y cosas semejantes. ¿Qué se parece a las borracheras? ¿Qué otras cosas
hacen que la gente mentalmente no esté bien? Las drogas. Aunque la Biblia no diga marihuana, cocaína o droga, pues son alucinógenos que hacen efectos muy parecidos a lo que hace el alcohol. Son pecado. Las drogas y el alcohol, emborracharse, son pecados porque dañan el cuerpo, destruyen los riñones, el hígado, los pulmones, dañan la sangre, el cerebro, la piel, el páncreas, etc. 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los borrachos, dice, ¿ve? Porque a Dios no le gusta que la gente se emborrache o que haga algo semejante a eso. Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso Gálatas 5:21. Menciona las borracheras, entre otras cosas, y dice cosas semejantes. Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Aquí la palabra disolución en el griego es azotía, que se puede traducir como desenfreno y libertinaje. Las personas que están bajo los efectos del alcohol y las drogas no tienen control sobre su mente y sus 5 sentidos. Por esa razón se ven envueltos en accidentes de tránsito, en homicidios, en peleas, en discusiones, en destrucción de propiedad privada, en violaciones, etc. Porque el alcohol, ¿verdad? Cuando la gente está emborrachada, lleva a las personas al desenfreno y al libertinaje. Las drogas también van a llevar a las personas a lo mismo. Bueno, otro pecado contra el cuerpo es el suicidio. El suicidio es el homicidio o asesinato que comete una persona contra sí misma. Los suicidios que se relatan en la Biblia fueron cometidos por personas que por causa del pecado se encontraron en una situación de estar temerosas, atribuladas, decepcionadas, avergonzadas, derrotadas, humilladas, y en lugar de poner sus vidas en las manos de Dios y pedir perdón por sus pecados, arrepentirse y humillarse delante de Dios y confiar en que Él es más grande que cualquier problema o tristeza, prefirieron quitarse la vida e irse al infierno. Mire, por ejemplo, Saúl, el rey de Israel. Saúl, dice acá, primer libro de Samuel 31:3, él y su escudero. Y se agravó la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los arqueros y tuvo gran temor de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. O sea, él no quería que lo hallaran vivo y lo hicieran paste. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. O sea, se la puso en el estómago, así como hacen los japoneses. Y viendo su escudero que Saúl estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Sabemos todos nosotros que Saúl en realidad no murió, se quedó vivo, estaba agonizando y obviamente iba a morir, se había atravesado la espada en su estómago y después alguien lo terminó de rematar, pero Saúl comete suicidio. Siempre se iba a morir. O sea, él cometió el suicidio por más que otro le aligeró la muerte. Aitofel, consejero real. Segundo Samuel 16:20. Entonces dijo Absalón a Aitofel, consultad qué debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, entra a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se esforzarán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalón sobre el terrado, y entró Absalón a las concubinas de su padre en ojos de todo Israel. Este hombre, Aitofel, aconsejó a Absalón hacer una de las cosas más perversas que se han leído en la Biblia. Por haber aconsejado a Aitofel a Absalón cometer semejante perversidad, Dios frustra los consejos de Aitofel para hacerlo caer en desgracia junto a Absalón. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque había Jehová ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y Aitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Y después de disponer acerca de su casa, se ahorcó y murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Bueno, un consejero al que ya no lo escucha el rey es un consejero que cae en desgracia. Además, él sabía que el hecho de que no le hicieran caso a él iba
hacer que ellos perdieran, que fueran derrotados, y al final siempre iba él a morir, porque David lo iba a tener que sentenciar a muerte. Pues resulta que él prefiere matarse solo. Mejor fue a su casa, ordenó todo en su casa, hizo el testamento y se ahorcó. Zimri, rey del medio reino de Israel, primero de Reyes 16-18, dice: y viendo Zimri que la ciudad era tomada, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por causa de sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Este rey malo pues se suicidó quemándose. Lo triste para él es que de un fuego pasó a otro fuego. Digo, del fuego que murió ahí en el palacio, pues luego pasó al fuego del infierno. Judas Iscariote, discípulo de Jesús, Judas, aunque se arrepintió, él sabía que ese pecado no tenía el perdón de Dios. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, él creía que su pecado no tenía el perdón de Dios y se ahorcó cuando, bueno, no lo sabemos, posiblemente sí hubiera sido perdonado por Dios, otros pueden decir que no. Lo importante es que el hombre decidió no probar si Dios lo perdonaba o no y decidió suicidarse. Así que se perdió. Era el hijo de perdición, pues se iba a perder. Bueno, hemos visto entonces dos tipos de pecados, ¿verdad? Que son contra el cuerpo, que son aquellos pecados sexuales que traen enfermedades. Hemos visto también los pecados morales que traen grandes divisiones en las familias, en la sociedad, que engendran odio, ¿verdad? Pero hay otros pecados ya más grandes, ¿verdad? También las relaciones, ya no solo familiares, sino que puede ser pecados que afecten ya no solo una pequeña parte de la sociedad, sino que puede ser toda la sociedad, o una familia, o una casa, como usted lo quiera ver. Pecados contra el prójimo o la sociedad. Bueno, hay pecados que se pueden cometer en contra de nuestro prójimo y de la sociedad, y mencionaremos nada más algunos de ellos. Número 1, robar o hurtar. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno, tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea. Esa es la definición de robar o hurtar. Levíticos 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y Éxodo 20:15, no hurtarás. Aquí no solo está hablando de los ladrones que se meten a robar a una casa o de un hijo que le roba a sus padres. Aquí está hablando de todo tipo de robo. Hasta aquellos funcionarios públicos que llegan y se roban todo el dinero y por eso no hay obras en el país, o que no hay para pagarle buenos sueldos a los empleados porque se roban todo. Eso es robar cualquier cosa. Aún aquellos empresarios que pueden darle un aumento de sueldo a sus empleados y no se lo dan porque prefieren robárselo, eso que podrían dar como aumento, y robárselo y quedárselo para ellos. Todo eso es malo. Por eso le decía yo que estos pecados ya pueden ser globales, porque imagínense un presidente con sus funcionarios robando, van a afectar a todo el país. A todo el país, ya no solo a cientos de personas o a decenas de personas, sino a millones de personas. ¿Ya? Los pecados contra el prójimo o la sociedad pueden ir desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿verdad? Desde afectar solo a una persona hasta afectar a millones de personas. Otro pecado es matar o cometer homicidio. El homicidio, ¿verdad?, es la muerte causada a una persona por otra. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Qué lamentable ver que mucha gente por las drogas o por el alcohol puede matar a otro, ¿verdad? Gente por conducir irresponsablemente puede matar a otro. Gente por pleitos de celos, ¿verdad? Porque un hombre se acuesta con su mujer, o por pelearse una mujer, y se matan. Por fútbol, por política, por lo que sea, se matan. O aquellos que ya se dedican abiertamente a matar gente por dinero. Ya los que son mercenarios, sicarios, que matan personas por dinero, o por cuestiones raciales, o por lo que sea, pero los homicidios son pecados terribles. Las mentiras y las calumnias.
Otro pecado contra el prójimo o contra la sociedad es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe. O sea, la mentira es cuando se dice lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mire, hay gente que también que se confunde. Alguien da un dato, por ejemplo, y se equivocó en el dato. No está mintiendo, se equivocó. Hay una diferencia a que si el dato lo dio errado sabiendo que lo está dando errado. Como cuando los políticos dicen, ha reducido la delincuencia, porque ahora solo, o han reducido los homicidios, porque ahora solo hay tantos homicidios al día. Por ejemplo, ahora solo hay 20 homicidios al día, cuando ellos saben que en realidad hay 50 homicidios al día. Entonces ahí sí está mintiendo, porque está dando un dato errado sabiendo que está errado. Es diferente que si una persona en una plática informal dice, no, yo creo que ha reducido, ¿verdad?, los homicidios en Honduras. Yo creo, porque yo escuché en las noticias que solo son 20. Esa persona no está mintiendo, está dando un dato errado, no está mintiendo. El que mintió fue el que se inventó el dato errado, sabiendo que era un dato errado. Entonces sepamos eso, ¿verdad? Que hay gente que tal vez está diciendo algo que no es verdad, pero no está mintiendo. Decir algo que no es verdad no necesariamente es una mentira. Puede ser que alguien se equivocó. Y una equivocación no es una mentira. Una mentira es cuando usted sabe la verdad y dice lo contrario. Eso es una mentira. Y la calumnia también, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, pues dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no calumnies. Si usted sabe que una persona no es lo que usted está diciendo, entonces no lo diga, pues entonces lo está calumniando. Hoy en día la calumnia es muy común. La gente decir cosas de otra gente sabiendo que no es cierto lo que están diciendo es terrible. Otro pecado es la injusticia, que sería la falta de justicia o acción en contra de la justicia. La injusticia no solo es falta de justicia, sino también ir en contra de la justicia. Levítico 19:35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y 2 Tesalonicenses 2:12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Mire, ¿cuántas veces usted va a defender a un pariente suyo solo porque es su pariente? Y va a ir en contra de otra persona, y aunque usted sepa que el culpable es su pariente, pero como es su sangre, entonces va y lo va a defender. Eso es una injusticia. Usted como cristiano debe de defender la justicia. Si su pariente es el culpable, si su familiar es el culpable, entonces no lo defienda. Póngase de parte de la justicia. Pero mire, esto es una de las cosas que a mí más me duele en el cristianismo, ver que la gente sigue jalando por su sangre. No, que mi sangre, que mi hermano, mi pariente. Jale y vaya por el lado de la justicia, porque usted ahora es cristiano, no es mundano, es cristiano. No haga injusticia, obre con justicia en todo el tiempo, para que después la ira de Dios no venga sobre usted. Tampoco haga algo que no le gustaría que le hagan, ¿verdad? No trate usted a una empleada doméstica si la tiene, porque a usted no le gustaría que si usted fuera la empleada doméstica le trataran de esa manera. Nunca trate a la gente de una manera que usted no quisiera que la traten. Nunca. No haga con su vecino lo que usted no quisiera que su vecino le haga a usted. No trate a su yerno o a su nuera de la manera que a usted no le gustaría que la otra suegra o suegro trate a su hijo o hija. Seamos justos lo más que podamos en todo. No vaya a vender más caro algo de lo que cuesta, porque usted no va a querer que alguien le venda algo más caro de lo que cuesta, etcétera, etcétera. La codicia. La codicia es un afán excesivo de riquezas. Ese es un pecado terrible también. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hay gente que codicia todo y quiere lo de los demás. Y la codicia ha hecho que mucha gente haga cosas malas con el afán de obtener riquezas o posesiones materiales. Qué tremendo. ¿Cuánta gente vende droga solamente por tener riquezas? ¿Cuántas personas se roban muchachas para llevarlas a prostituir? ¿O cuántos padres de familia, imagínense, saben que sus hijas se prostituyen y las dejan prostituirse porque traen dinero a la casa?
¿Cuánta gente hace cosas así solo por la codicia? Por decir, no, es que como mi vecino tiene una casa con un gran muro, yo quiero hacerle un gran muro a la mía. O yo quiero a mi casa ponerle lo mismo que le puso el vecino allá a la casa de él. Quiero ponerle esas lámparas que le puso. Quiero hacer un garaje como el que hizo él. Quiero andar un carro como el de él. La codicia, hermano. Qué tremendo. La gente hace tonterías por la codicia. Bueno, esos serían pecados contra el prójimo y la sociedad. Algunos, ¿verdad? No todos, porque expliqué desde el inicio que no puedo mencionar todos los pecados. Estoy poniéndolos en categorías como para que la gente más o menos sepa, este es un tipo de pecado inmoral, este es un tipo de pecado contra el cuerpo, este otro puede ser un pecado contra el prójimo o la sociedad, o un pecado contra la iglesia. Ese es otro tipo de pecado contra la iglesia. Por ejemplo, pecados contra la iglesia, que también pueden afectar a la sociedad, pero aquí yo los quiero dejar estos más que todo en la iglesia, porque son las que se ve más dañada una iglesia con esto. Por ejemplo, los chismes. El chisme es una noticia verdadera o falsa. Puede ser verdadera la noticia o puede ser falsa. O comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Este pecado genera contiendas y pleitos entre los hermanos. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, alguien viene y escucha que un hermano está hablando mal de otro y va y dice, hey hermano, fíjese que allá estaba aquel hablando mal de usted. Eso es un chisme. Aunque era verdad que estaban hablando mal de él, pero ¿para qué les voy a decir? Si usted vio que estaba mal, que estuvieran hablando mal de él, lo que debió haber hecho es ir y decirles, no hagan eso, no estén hablando mal de él. Pues todos los chismes son malos, ¿verdad? Y hacen que algunas personas estén indispuestas contra otras. Este pecado genera contiendas, y pleitos entre los hermanos. Muchas veces las razones por las cuales la gente se va de las iglesias o por las cuales las iglesias se dividen es por el chisme del demonio que a la gente le gusta estar poniendo a pelear a otros, cuando nuestro trabajo debería de ser en las iglesias más bien tratar de que si dos personas nos damos cuenta que están con rivalidades, con pleitos, nosotros ser mediadores para la paz, mediadores para que esas personas se vuelvan a acercar y a unir y no para que haya división. Bueno, Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel cubre el asunto. Mire, Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el que lisonjea con sus labios. No sea usted también una persona receptora de chismes, porque el chismoso no solo el que da el chisme, chismoso es el receptor de los chismes también. El que le gusta que le cuenten chismes, que le gusta que lo mantengan informado de todos los chismes habidos y por haber. 1 Timoteo 5:13. Así también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas e indiscretas, hablando cosas que no debieran. Y Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Bueno, es malísimo el chisme. Las herejías, ¿verdad? Así como el chisme daña a la iglesia, la herejía también. La herejía es error en materia de fe, sostenido con pertinacia. Las herejías traen división a la iglesia y también llevan al infierno a los que las dice y al que las cree. La palabra herejía viene del griego heiresis, que se traduce como disensión, desunión, herejía y secta. 1 Corintios 11:19 dice, porque también es preciso que entre vosotros haya herejías o disensiones, que es lo mismo, en algunas Biblias dice herejías, en otras dice disensiones. Porque también es preciso que entre vosotros haya herejías para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, imagínense, son obras de la carne. Y segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Las herejías, pues, son aquellas doctrinas perversas, diabólicas, que tienen la finalidad de dividir, de traer desunión, de traer disensión, de separar al pueblo de Cristo.
Cuando usted escucha a los apóstatas, por ejemplo, mire, yo una vez estaba predicándole a unas personas en un hospital y estaban ahí de visita unos parientes de esa persona que eran de una iglesia por ahí, que es apóstata. Y resulta que yo estoy hablando el evangelio a la persona que está enferma, el evangelio de Jesucristo, y los parientes que iban a una iglesia apóstata se pusieron tan ardidos porque yo estaba predicando el evangelio, porque ellos están acostumbrados a escuchar otra cosa que no sea el evangelio. Y me dijeron, no, a nosotros la profeta nos ha enseñado otra cosa, a nosotros el apóstol nos ha enseñado otra cosa. Entonces, eso que usted está enseñando, no, nos han enseñado otra cosa. Yo me quedé asustado porque dije, óigame, ¿qué pasa si solo estoy leyendo versículos, si solo estoy leyendo la Biblia? Les ofendió la Biblia. Nunca yo había visto a alguien que le ofendiera tanto la Biblia como gente de esas iglesias apóstatas. Les ofende la Biblia porque son apóstatas, porque la apostasía es una herejía que ha traído división al cuerpo de Cristo, y esa gente entonces terminan creyendo esas mentiras y por consiguiente se han apartado del verdadero pueblo del Señor. Las blasfemias son otros pecados contra la iglesia, y decíamos que las herejías vienen en forma de falsas doctrinas, ¿verdad? Errores en materia de fe, ¿verdad? Pues las blasfemias son aquellas palabras que difaman, que calumnian, que denigran o que profieren maldiciones contra Dios, ¿verdad? O contra su Espíritu Santo. La blasfemia proviene del griego, que también es blasfemia, que se traduce como vilipendio, maldición, difamación, calumnia o maledicencia contra Dios. Colosenses 3:8 dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. Miren, nos manda el Señor a dejar las blasfemias también, porque las blasfemias son aquellas cosas que van a ofender a Dios, que lo van a insultar o que van a hablar mal de Dios. Esas son las blasfemias. Mateo 7:22, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El pecado de la blasfemia, como cualquier otro, es perdonado por Dios, salvo cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no tiene el beneficio del perdón de Dios. Mateo 12:31, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Terrible. Burlarse del Espíritu Santo. Ofender al Espíritu Santo. Apostasía, otro pecado contra la iglesia. Es cuando doctrinas diversas y extrañas entran a la iglesia del Señor y la contaminan, desviando de la verdad a los creyentes, llevándolos a cometer diferentes pecados como ser idolatría, rebeldía, herejía, blasfemias, carnalidad. La gente apóstata termina haciendo todo esto. Terminan siendo idólatras, rebeldes, herejes, blasfemos, carnales, etc. Apostasía, la palabra apostasía viene del griego también apostasía. Son palabras en griego que se han puesto en nuestro idioma español, que significa deserción de la verdad, o sea, salir de la verdad, apartarse de la verdad, escapar de la verdad. Significa desviarse del camino, muy parecido a la definición de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá aquí en Cristo, ¿verdad? Sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, y por eso que estamos viendo nosotros en estos tiempos mucha apostasía, iglesias predicando evangelios diferentes, evangelios de hombres o evangelios de demonios. Primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. O sea que dicen todas estas maldades y no les da nadita de lástima que la gente que cree sus maldades se va a ir al infierno, porque la conciencia de ellos la tienen cauterizada, ya no sienten nada, no tienen sentimientos de nada. Eso es la apostasía. Y no voy a explicar mucho porque no es el tema. Rebeldía, ese sería otro pecado contra la iglesia. La rebeldía, óigame, tan común en las iglesias. Es cuando alguien que faltando a la obediencia debida se rebela, se subleva.
Este pecado es peligroso porque recordemos que el primer pecado que existió fue el de la rebeldía. Cuando Lucifer, siendo un querubín creado por Dios, se rebela contra Dios y es destituido del cielo y expulsado a la tierra. El rebelde no se sujeta a su autoridad, algo que es aborrecido por Dios. Es importante estudiar la rebeldía porque muchos cristianos rebeldes, oiga bien, cristianos rebeldes, es contradictorio, pero bueno, inspirados por el mismo Satanás, han dirigido rebeliones dentro de las iglesias provocando las divisiones de las mismas. Hay que tener mucho cuidado con los rebeldes. Mira, el rebelde siempre va a tratar de dividir y de hacer y de destruir pues la obra del Señor, de irse de la iglesia y de llevarse gente consigo y aún estando afuera de la iglesia le desean el mal a la iglesia y la desean destruir y desean ver la iglesia derrotada y desean ver la iglesia acabada. Esos son los rebeldes. Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mire, ¿qué es lo que busca el rebelde? El mal. Primer libro de Samuel 15:23. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La rebeldía es como adivinación. La gente que es rebelde en las iglesias es vista por Dios como los brujos. Así, como los brujos. Cada cristiano es llamado por Dios a sujetarse a sus autoridades, tanto las espirituales como las terrenales. Dios nos manda a ser obedientes, hermano. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sometámonos todos entonces a las autoridades en la iglesia y las autoridades también seculares, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, dice el verso 2, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Se va a perder y se va al infierno por andar de rebelde. La única vez que los cristianos somos llamados por Dios a no obedecer a nuestras autoridades es cuando éstas nos ordenen hacer algo que va contra la voluntad de Dios. En ese caso debemos obedecer la voluntad de Dios, sí, porque puede ser que la voluntad de la autoridad terrenal vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál voluntad vamos a obedecer? Siempre la de Dios. Porque la autoridad terrenal, para ser obedecida, para que la obedezcamos, tiene que ir acorde a la voluntad de Dios. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, ni leí muchos versículos de los que tengo aquí, ¿verdad? En este bosquejo porque sería muy largo. El pecado es un tema tan grande, tan amplio, ¿verdad? Que podríamos discutirlo y hablarlo y por mucho tiempo. Espero de que esto que he compartido ya en 2 partes, está siendo la segunda y última parte de este tema, sea de mucha bendición para ustedes y de mucha edificación. Que el Señor me les bendiga a todos, hermanos.